Al aire. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de la Mesa Redonda, gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Hoy vamos a conversar con la especialista en planificación estratégica Mirna Moncada. Mirna también es integrante del movimiento Pico Rojo. Bienvenido Mirna, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias Sergio. Gracias de nuevo audiencia y Sergio, por supuesto, por invitarme a este importantísimo programa. Gracias Mirna. El tema que nosotros acordamos abordar hoy es la falta de gobernanza general de la dictadura de cara a la pandemia, pero ya desde antes la dictadura había dado no solamente indicios, pruebas fehacientes de su aislamiento total de los problemas nacionales y además, diría yo, de su venganza política en contra de todos los actores que osaron, según ellos, participar en la rebelión de abril de hace 2 años. Y digo yo que la tienen contra el sector privado, contra la clase media, contra los estudiantes, contra los escarcelados, etc. Y entonces han venido tomando algunas medidas en contra del empresariado. Por ejemplo, la ley tributaria, ¿verdad? Correcto, así es. La reversión que hicieron del decreto sobre la situación del INSS, etcétera. Pues prácticamente que los viene descapitalizando y poniéndole una espada de Damocles, ¿verdad? Que ya prácticamente ha cortado carne. Así es. Entonces, así ¿cómo es. ves vos ese panorama de la ausencia de gobernanza de parte de la dictadura en los problemas torales de la nación? Sí, Sergio, yo creo que importantísimo es que estemos claros todos de qué cosa es gobernanza, que es la nueva forma de gobernar desde que la sociedad civil y los otros sectores han asumido un rol importantísimo y por lo tanto la gobernanza significa el gobierno común entre las autoridades, o sea, las autoridades públicas, todo el Estado y el resto de actores sociales, todos caminando en conjunto y trabajando en conjunto hacia un objetivo de desarrollo y de bienestar ciudadano. Entonces, por antonomasia, este régimen desde el comienzo ha sido la antítesis de la gobernanza. ¿Por qué? Porque precisamente hay una centralización brutal y hubo un retroceso tremendo con respecto a la administración anterior. En la administración Bolaños, dicho sea de paso, se estableció todo el andamiaje político, jurídico y operativo para la gobernanza. Le llamábamos en ese entonces el buen gobierno o la gobernabilidad democrática, en donde habían hasta fondos comunes para apoyar la participación informada y importante de la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil todo lo que no es gobierno, es decir, empresa privada y todos los demás sectores que conforman la sociedad civil, de manera que desde el comienzo el sistema de participación ciudadana que estaba estrenándose en el gobierno anterior fue prácticamente demolido desde 2008. Ya en 2008 este esquema que empezaba con los comités comarcales, los comités de desarrollo municipal, los gabinetes departamentales de buen gobierno y terminaban en el COMPES a nivel nacional, en donde había, desde el punto de vista de la planificación y de la toma de decisiones, prioridades que se recogían desde la comarca y que se ventilaban a nivel nacional a la hora de establecer los montos presupuestarios para el sector económico y para el sector social. Entonces, este sistema, que además está sustentado por la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Información Pública, la creación de las oficinas de participación ciudadana en la Asamblea Nacional para que los ciudadanos pudiesen participar en los procesos de formación de leyes, más en los fondos para participación de la sociedad civil, más la política nacional de descentralización, porque gobernanza implica también descentralización. No puede haber un poder en el concepto moderno de gobierno y de democracia, una centralización que se considera una forma obsoleta de gobierno, trasnochada y desfasada. Ese modelo del cual nos estás hablando, que fue un modelo que se estrenó pero que no se profundizó, es decir, que no echó raíces porque emergió la dictadura. ¿Qué hizo la dictadura en cambio? Por ejemplo, en todo lo que son las estructuras organizativas fueron copadas por el partido de gobierno. Entonces dejaron de ser estructuras inclusivas en donde toda la gente tenía derecho a opinar y era abierto, habían mesas de
mesas de mujeres, mesas de medio ambiente, mesas de desarrollo local, diferentes grupos de trabajo dentro de cada estructura, y esto fue copado completamente por el partido de gobierno. De hecho, en el 2008 yo estuve involucrada en el proceso de salvación, digamos, de alguna manera, de este esquema para que esto siguiera funcionando, y fue literalmente imposible. O sea, desde el comienzo de esta administración se perfiló como un gobierno centralizador de todo y por lo tanto anti-gobernanza, Además de excluyente. Claro, y excluyente, porque la gobernanza tiene como ejes fundamentales que son, obviamente, en primer lugar, la participación de todos los sectores en la toma de decisiones y por lo tanto en la distribución presupuestaria para las agendas de cada uno de los grupos que conforman el gobierno. Pues este gobierno participativo implica arbitraje o bien fiscalización social de la cosa pública, y ese es un elemento que obligadamente se tiene que rescatar, porque este sistema de participación tenía un brazo a todo lo largo que era el brazo de fiscalización social. Esto significa que la gente tiene que saber con cuántos dineros cuenta cada municipio, cada comarca, cada departamento y a nivel nacional, y se establecieron entonces los comités de fiscalización social o de auditoría social, les llamamos en ese tiempo, que era la gente que tenía que ver desde la calidad de las obras que se hacían en un municipio, un caminito, a ver si estaba con las especificaciones técnicas. Ahí se trabajaba con las universidades en ese tiempo, venían a apoyar, digamos, lo que era muy técnico, y eso significa que estás de verdad participando, porque estás participando viendo que tus recursos estén empleados adecuadamente de acuerdo a las prioridades de cada sector, y además fiscalizando en la buena andanza de la cosa pública y participando en la toma de decisiones, porque yo pongo en mi agenda las agendas juveniles que levantábamos y que todavía en algunos municipios esto permanece: agendas juveniles, agenda de la mujer, agenda de infraestructura, en donde están reflejadas esas prioridades. Entonces, así se hace un buen gobierno. Pero cuando vos copas todas las estructuras organizativas y pones solamente a un partido manejando todo, y más la pérdida absoluta de la autonomía municipal, esto aniquiló la posibilidad de tener una gobernanza. De manera que la cooperación internacional lo que hizo fue retirar los fondos, y el fondo canasta se llamaba Fondo de Gobernanza Democrática, de Gobernabilidad Democrática. El término gobernanza y gobernabilidad se emplean indistintamente. Fondo de Gobernabilidad Democrática para habilitar a la sociedad civil, eso se perdió y se fue. Entonces es muy difícil participar, y muy difícil cuando la hegemonía de un partido es la que prevalece desde la comarca hasta el nivel nacional. De manera que esto es exactamente anti-gobernanza. Este modelo actual que impuso Ortega, que copó todos los espacios de participación ciudadana que se habían logrado, una lucha de toda la sociedad civil. Fue durísimo, sí. Permite en alguna medida salir bien librados de la pandemia en la cual estamos inmersos ahora. Lo veo muy, muy difícil, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de la experiencia ahorita en el mundo entero, en donde para que esto el gobierno pueda enfrentar, digamos, una situación sanitaria tan grave como esta, se necesita del concierto de todos los actores. Y obviamente para poder enfrentar necesitas desde el ciudadano común y corriente, el que es partícipe del control de esta epidemia con sus hábitos, todo lo que ya se ha dicho, pues de distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, o sea, la sensibilización de la gente, y hasta llegar a las medidas que se tienen que aplicar a la hora de que la pandemia sea grave. Esto implica entonces, ¿qué cosa? La participación de todos los médicos de Nicaragua. Ahí tenemos nosotros la Unidad Médica Nacional, el Comité Científico, que la sociedad civil, digamos, ha tenido que establecer. O sea, estos dos productos, estas dos estructuras son excelentes porque te dan consejos desde el punto de vista científico, más esta gente
tiene relaciones internacionales con otras sociedades médicas fuera de Nicaragua vinculado. que pueden de alguna manera apoyar, digamos, en el respiradores, medicina, pautas, digamos, para el control de la enfermedad, una enfermedad nueva que ni siquiera se sabe bien. En la vez pasada te decía, los virus a veces son erráticos, no se conoce mucho de ellos, cada vez se van descubriendo nuevas modalidades de ataque al cuerpo, de manera que se requiere absolutamente del concierto de todos los sectores. Y no me quiero perder al sector privado acá, ¿verdad? Porque el sector privado, no solamente COSEP, digamos, sino que pequeñas empresas, medianas empresas y el gran capital o los banqueros, digamos que son aquí el gran capital, son los banqueros. Esta gente, qué sé yo, se anuncian como responsabilidad social empresarial, han estado participando a través de la alianza, principalmente a través del último comunicado, la propuesta del INCAE, por ejemplo, en donde se le pedía una tregua al gobierno, porque son las maniobras que el gran capital hace para mantener su status quo y mantener su agenda. Porque ellos, si hay algo que caracteriza, digamos, a los sectores hegemónicos, es que uno, son disciplinados, dos, tienen una visión de mediano y de largo plazo, y tres, van por eso. De manera que acá el gran capital, igual que el Frente Sandinista, mira cómo nos dieron, cómo nos hicieron zancadillas en la revolución. La gente se aglomeró alrededor del Frente Sandinista, que ya tenían su agenda desde el comienzo. Ellos sabían por lo que iban. Y un montón de sectores caímos como palomitas inocentes por un proyecto que luego se nos desconfiguró y se traicionó porque ellos fueron al final por su propia agenda. Pero no es ese el punto es el hecho de tener una visión de mediano y de largo plazo y estrategia para conseguir y mantener esa visión. El gran capital es igual, o sea, los grandes son grandes porque precisamente tienen un sentido estratégico y táctico de su quehacer y de sus agendas para lograr sus agendas. Mira, eso que estás diciendo a mí me parece sumamente clave para que nuestra audiencia nos siga esos hilos invisibles que mueven aquí los grupos fácticos y los intereses. Pero déjame decirte que en esta visión de dos Nicaraguas, porque estamos divididos, estamos partidos, estamos polarizados, hay mucho temor en la gente, sobre todo que no está allegada al Frente Sandinista, que dice, bueno, ¿qué va a pasar si yo me enfermo? ¿A dónde voy a recurrir? Y eso que no son muy visibles, es decir, que no están identificados en su rostro, en su actuación. Hay un temor. Cuanto más los que realmente tienen son figuras públicas, y piensan, bueno, a la hora de enfermarme, si solamente ellos determinan la prueba de COVID, si solamente ellos me van a remitir a un hospital, me pueden matar, hay un temor. Y eso te lo pongo como ejemplo de esta difícil, dura y cruel división social. El tejido aquí se ha roto. Completamente. Entonces, tenemos un gobierno ausente, ¿verdad? Sin una gobernanza, y tenemos, ¿verdad?, un sector autoconvocado que quiere hacer las cosas, pero que no tiene los instrumentos, digamos, que son los poderes del Estado para poder ejecutar algunas acciones. ¿Cómo conciliar esas dos cosas de cara a que la pandemia se va a profundizar? Los organismos multilaterales han dicho, aquí vamos a disponer de fondos, ¿verdad? Pónganse ustedes de acuerdo. Entonces, ahí hay un dilema y hay un reto también. ¿Cómo lo vemos? Es un reto gigante que yo creo que en este momento muy poca gente te puede responder, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede hacer? Se pueden hacer cosas desde la sociedad civil. Por ejemplo, yo insto a los banqueros que se pudieron gastar cientos de miles de dólares en el lobby antisanciones cuando estábamos trabajando la oposición. $250,000, $250,000 el cálculo. $250,000 ahí para hacer lobby antisanciones, ¿verdad? Y ahora los hemos visto totalmente ausentes en términos de decir, aquí está este fondo de tantos millones, vamos a utilizarlo ya sea para la compra, siempre el gran capital tiene posibilidades de entrar
cosas y traer tesis o lo que sea, o bien para paliar la situación económica de la pequeña y de la mediana empresa, o para paliar las necesidades de todo este sector de la economía informal de Nicaragua, que es la inmensa mayoría de la población económicamente activa. O sea, la empresa privada puede hacer algo por eso, puede regalar insumos, puede fortalecer las medidas de prevención y puede palanquear sobre todo, y ahí es donde veo el rol de ellos más importante, y que no lo veo que se está activando. Ellos tienen la capacidad de palanquear duro con el gobierno y con los organismos internacionales, y eso no lo hemos visto hasta el momento, porque ¿qué podemos hacer como sociedad civil? Además de la sensibilización, además de las campañas de educación, además de regalarles kits, además de regalar víveres a pequeños grupos de ciudadanos nicaragüenses, esto requiere de políticas nacionales. Imagínate, Sergio, de casualidad, ayer estaba leyendo la peste famosa que hubo en los 574 en Constantinopla, que es de la primera que se tienen registros históricos. Estaba el emperador Justiniano, en entonces el Imperio Bizantino, y Justiniano en 574 o 73, no recuerdo bien, emitió medidas económicas, porque como se murió un cuarto de la población por esa peste, había gente que estaba endeudada, había gente que tenía compromiso con los banqueros de ese entonces, con los equivalentes a los banqueros de ese entonces, y sin embargo desde esa época el emperador hizo una serie de mandatos, de leyes, de normas para regular la parte social y para regular sobre todo la parte económica y darle tranquilidad a la gente, que es la que movía la economía, para que pudiesen de alguna manera levantarse. Al final de cuentas esto culminó, digamos, con la caída del Imperio Bizantino, pero te quiero decir que el rol del Estado desde los tiempos de los imperios, que eran imperios absolutistas, en ese momento ya había la iluminación suficiente del mandamás de tener políticas, lo que ahora llamaríamos políticas económicas y políticas sociales en frente de una pandemia de dimensiones espantosas como la que estamos viviendo ahorita. Se pronunciaron 6 cámaras empresariales, demandaron a las autoridades revisar la tarifa eléctrica y ajustarla a la realidad del país. Así es. Y en función de la evolución y a la disminución del petróleo, cuyo referente es el WTI, ¿verdad? Ese comunicado conjunto está la Cámara de Comercio de Nicaragua, Ganatur, Cadín, Anifoda, INDE y APEN. Ellos expresaron que el año pasado el incremento del precio de la energía eléctrica a lo largo del año fue de alrededor del 20%, lo que impactó negativamente en la ya debilitada economía nicaragüense. Aquí está el planteamiento. Así es. Es apenas uno de los hechos, porque aquí es el país de las maravillas. Vos ves que el precio del crudo baja a nivel internacional, una picada brutal en negativo. Y aquí sencillamente esta semana que estamos corriendo, el domingo, subió el combustible. Y las autoridades no se pronuncian. Cuando vos vas y le preguntás a las distribuidoras, ¿verdad? Por ejemplo, la UNO, la Puma, dice, es que el precio está regulado por el gobierno. Es que el precio está regulado. Y no se salen de ahí. Y entonces sabemos que hay una normativa del gobierno que les exige entre un 12% mínimo, ¿verdad?, de recaudación solo en impuestos a las distribuidoras. Y eso el gobierno no lo está haciendo. Entonces, además de no tener políticas adecuadas, tiene políticas en contra del gobierno, de la ciudadanía en común, yendo contracorriente, contra todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Crees vos que estos llamados que está haciendo la iniciativa privada tengan algún eco? Es que deberían de tener, Sergio, porque ya esta es, digamos, el segundo. Están los de la Liga del Consumidor, tienen también propuestas económicas. La propuesta que le hizo Canatura hace ya varias semanas, o dos semanas creo más o menos, es completísima, porque abarca, digamos, la parte que tiene que ver con los servicios básicos, en donde que está recogida ahí. Esa es solamente una parte de la propuesta que hizo Canatur, pero también va con otros ejes que son el eje fiscal, digamos, para la revisión o la abolición de esa ley de la reforma tributaria, la reconsideración de la reforma que se hizo también al INS,
y además tiene una propuesta financiera que es la de tener moratorias para los créditos, bajar los intereses por este momento y el establecimiento de un fondo. Eso yo creo que sí, el gran capital, pero esto lo hacen las cámaras. Yo siempre... Es una diferenciación entre el gran capital y las cámaras, pero que son... Es correcto, porque las cámaras tienen un sentido mucho más de responsabilidad social que lo que ha tenido hasta este momento el gran capital. Se habló de una propuesta que ellos le habían hecho a la Superintendencia de Bancos, justamente para revisar lo que tiene que ver con un plan, digamos, de apoyo, de mitigación financiera, pero un documento que nadie lo conoce, nadie lo ha visto, y además, le dijeron al gobierno, sí, mira, aquí está esto, y el gobierno no respondió, y ahí se quedaron. Ellos tienen capacidad de palanquear, de negociar directamente con el gobierno, porque de hecho, y disculpa, pues si estoy errada, pero yo pienso que los hilos y los nexos de diálogo entre estos banqueros y capitalistas más grandes, que no son necesariamente los que nosotros vemos en las cámaras, y el gobierno, creo que eso no se ha diluido, eso no se ha disuelto, y por lo tanto ellos tienen un rol enorme, y yo apelo a esa responsabilidad ética, esa responsabilidad social que deberían de tener estos grupos económicos para hacer que el gobierno abra los espacios para hacer las políticas que se necesitan en todos los niveles para paliar la parte económica. Si ellos dicen que la economía no se puede morir, todo lo que están haciendo es para matar la economía de este país, a menos que sea la economía del gallo pinto y de los mangos, que está bien apoyar, digamos, a ese pequeño sector, pero un país no puede vivir con base a la microeconomía de los trabajadores informales. Está bien apoyarles, pero ni siquiera hacia ellos hemos visto ninguna medida, ningún gesto, digamos, de apoyo. De manera que para mí esta situación es un caos, y yo veo que lo que podría hacer reaccionar al gobierno son la presión que el gran capital banquero puede hacer hacia el gobierno y la presión internacional durísima. También me parece que las expresiones del capital nicaragüense están divididas. Aún la misma, por decirlo de una forma, la misma cosmovisión que tienen algunos empresarios que dicen, bueno, este gobierno viene contra mí, lo mejor es transar con él. Eso es lo que piensa un sector, y el otro sector dice, no, este gobierno viene contra mí y yo me voy a oponer a este gobierno. Entonces, son dos visiones encontradas del mismo sector empresarial, pero eso nos agarra en medio de una crisis brutal económica que ya arrastrábamos del 2018, más la pandemia que está dejando al descubierto, es decir, no está dejando ningún poder sobre la tierra incólume. Todos los poderes los está trastocando, todo, el poder económico, el poder de las religiones, el poder de los poderosos, reitero, ¿verdad? Ahí están hechos añicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Hay organizaciones multilaterales de financiamiento que dicen, bueno, aquí están los fondos, pero ¿cómo los vamos a dar? ¿Cómo los vamos a hacer? Y nosotros estamos divididos. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar a esa gente que vos estabas diciendo de la microeconomía que no puede resguardarse en casa porque sencillamente su vida está en la calle? Así es. ¿Verdad? Pero tampoco es la irresponsabilidad del gobierno, donde llama, por ejemplo, a que los jóvenes estén participando en las clases, cuando en otros países del mundo hasta las radios comunitarias están dando clases a distancia. Correcto. Entonces, ¿cómo dirimimos este asunto? ¿Cómo lo vemos? Es sumamente difícil. Realmente un nudo gordiano, pero mira, Sergio, no he tenido tiempo de meterme mucho en los mecanismos de la plata que está a disposición a través de los multilaterales, pero estoy casi segura que hay partidas que se pueden canalizar a través del sector no público. Y si esto fuese así, pensando en que, bueno, los multilaterales por fuerza tienen que ir a través del gobierno, pero quizás si este dinero para canalizarlo directamente a los grupos de oposición más connotados, se pudiese hacer que a través del sector capitalista más afín al gobierno
puedan captar esos fondos para ponerlos a disposición y que los agranden y que los ensanchen con fondos propios, porque tienen capacidad de hacerlo, Sergio. Creo yo que esa es una salida. Habría que explorar cuáles son las salidas que tiene el sector no público para optar a estos fondos, porque como son fondos que están dedicados para crisis sanitaria, para razones humanitarias, pues son un poco más flexibles que los fondos que son para otros propósitos. Y yo creo que este es un campo al que hay que meterse y habría que estudiar. Pues esto creo que los economistas podrían dar están haciendo sus mejor, propuestas, están haciendo propuestas sumamente pero, responsables. Sí, ¿no? así es, pero no he visto nada que tenga que ver con el acceso a ese dinero a través de otras vías para bypassear, digamos, esta situación que nos está pasando, en donde el gobierno bloquea toda iniciativa, todo recurso, hasta incluso donaciones para la iglesia y para todo, los bloquea en aduana, los bloquea, pero yo creo que puede haber una especie de línea de conducción con los agentes económicos más afines al gobierno para poder ablandar y para poder abrir estos canales de captación de fondos. Se me ocurre porque el dilema es gigantesco, o sea, nosotros podemos decir maravilla, si ahorita sumamos todas las propuestas que se han hecho desde la sociedad civil, que van desde las asociaciones de protección al consumidor hasta las cámaras, hasta este último comunicado, hasta todo lo que ha propuesto el Comité Médico Científico, tenemos un montón de propuestas. Ayer una de las principales distribuidoras de productos alimenticios, que es una marca internacional, casi el Walmart. Bueno, no la quería mencionar, ¿verdad? Pero hizo un gesto interesante, pues, ¿verdad?, de congelar los precios durante algún tiempo. Correcto. Pero aquí tenemos todavía el gobierno, contrario a eso, en meses anteriores grabó la canasta básica. Así es. Entonces hay una solicitud que parte de un colega mío, que es Jaime Arellano, que dice, hombre, por favor, suspendamos ya el cobro del IVA de la canasta básica. Claro. ¿Verdad? Eso es un punto básico. Suspender, por ejemplo, reducir la tarifa de energía eléctrica en un 30%. Eso es totalmente factible. Perfectamente. Es decir, todos los países están generando una moratoria, ¿verdad?, temporal, que le permita no renegociar o, sí, una mora significa dejar de pagarle al banco todos los créditos que tenés, ya sea en tarjetas, en préstamos hipotecarios, en préstamos de bienes y servicios, etcétera. Reducir el interés del cobro de tarjetas del 5 al 3%, suspender por todo el año 2020 en lo que queda, el cobro de INACTEC. Es muy oneroso ese cobro. Completamente y prácticamente improductivo. Sí, el subsidio en las pérdidas de energía anda por el orden del 14%, que es altísimo a nivel nacional. Hay que reducirlo al menos al 10%. Suspender, viene el periodo lluvioso, la estación de invierno, y eso significa la siembra. Si nosotros no garantizamos la seguridad alimentaria, ¿quién lo va a hacer? Así es. No vamos a tener recursos para comprar alimentos, y además todos los países están en ese mismo problema. Entonces tenemos que reducir el IVA a los insumos agropecuarios, reducir el precio del combustible hasta el 30 de mayo en un 15%, una propuesta. Así es. ¿Verdad? Los expertos tienen que ver la viabilidad de esta propuesta, pero a mí me parece que hay que hacerle la lista al niño Dios. Así es. Es decir, hemos estado golpeados porque este gobierno ha querido deliberadamente golpear al sector empresarial, debilitarlo, desintegrarlo, con un único afán: golpearlo para después llegar ellos a comprar. Exactamente. ¿Verdad? Y empezar a crear un proceso de hegemonía absoluta del capital marcado por el orteguismo en contra del empresariado nacional. Y ha empezado con los medianos. Entonces hay que revertir esa situación. Así es. Me parece pues que hay que revertirla completamente. Completamente de acuerdo, Sergio. Yo creo que una tarea que se tiene que hacer es agarrar todas esas propuestas que hay, hacerlas una, y que a través del Frente Unido de la Coalición Nacional, aunque no funcione bien, todavía no esté bien estructurada, pero hacer una posición única, sólida, firme, apoyada por el sector internacional y apoyada por el sector de los banqueros aquí en Nicaragua, porque creo que es la única manera.
tenemos la obligación de pegar gritos a este gobierno, pero si hay 5 grititos o 10 grititos separados, no se escucha tanto. Pero si tenemos un solo grito firme de todos los sectores al unísono, primero vamos a tener más credibilidad internacional y por lo tanto las presiones internacionales van a tener mucho más efecto. Y segundo, todos juntos, incluyendo el gran capital banquero, financiero de este país, va a tener más eco también en el gobierno. Creo que el tiempo se nos está pasando rapidísimamente, tanto para los impactos brutales que podría tener la pandemia, como para el tiempo político. Se está venciendo. Si ya el periodo de la apuesta acá única ha sido las elecciones famosas, ¿verdad? Y hasta el momento todo este proceso del cambio del sistema electoral, todas las reformas, digamos, del sistema electoral están casi paralizadas. El gobierno ha hecho oídos sordos, incluso a la OEA, y eso hay que caminarlo al mismo tiempo. Pero necesitamos unidad, 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 unidad. Es el tiempo en que los intereses, las agendas privadas de cada grupo, de cada persona, los egos que son bien altos aquí en Nicaragua, se pongan en función de atacar los dos problemas graves que tenemos. Uno, atacar la pandemia y hacer todo lo posible para minimizar los impactos de la pandemia. Y dos, para el cambio político que el país necesita. O sea, no se puede a estas alturas, después de 2 años o de meses de estar intentando una coalición nacional, seguir en los procesos burocráticos de quién tiene el poder, quién tiene la voz. Todo es asunto de gobernanza al final, porque si bien es cierto que hace falta gobernanza a nivel del Estado, no tenemos cultura de gobernanza a nivel social tampoco. Y es por eso que cuando ves los intentos de unidad, se pierde un tiempo gigantesco tratando de paliar los egos y los intereses de los diferentes grupos y personajes, y se deja en última instancia la prioridad, que es el cambio político, y ahorita el paliar y mitigar los efectos de la pandemia. Entonces creo que una de las salidas tiene que ser esa unidad sólida, unificar todas las propuestas que hay ahorita, tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva sanitaria, porque el Comité Técnico Científico, la unidad médica, que es parte de eso, lo tienen clarísimo, está meridiano, está clarísimo, y eso está unificado, digamos, la parte que tiene que ver con la situación sanitaria. Lo que hace falta es la parte política, y esa parte política tiene a su vez 2 aspectos, que es cómo entrarle a la parte sanitaria y cómo continuar las presiones para los cambios en la esfera política. Está la mitigación económica para los sectores más vulnerables, ¿verdad? Porque me parece que a veces nos olvidamos de ellos, pues. Es decir, hay que pensar en robustecer, en fortalecer a la empresa mediana, a la empresa pequeña, ¿verdad? Y también mitigar el impacto que puede tener esto en los sectores más vulnerables. Es correcto, sí, ya tenemos los ejemplos. Aquí nomás cito en Centroamérica, hay bonos que ya se están distribuyendo para la gente, y en España es lo mismo, en Italia igual. Las municipalidades o los ayuntamientos, por ejemplo, se han tomado el trabajo hasta de llevarles comida a la gente que se quedó sin empleo durante todo este periodo. Ahora que estás mencionando eso de la solidaridad, yo no quería pues dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a esa solidaridad a la gente de El Salvador, a la gente de Costa Rica, a los gobiernos y pueblos de Costa Rica y de El Salvador, por estar colaborando con nuestros compatriotas que están varados por inoperancia de este gobierno, de esta dictadura, ¿verdad? Que no atiende a los connacionales que están varados ahí queriendo entrar a Nicaragua. Y es totalmente contradictorio, porque aquí usaron el término de políticas de puertas abiertas para el extranjero, ¿verdad? Al inicio de la economía. Claro, y ahora no pueden dejar entrar a nuestros compatriotas, ¿verdad? Que están varados ahí, recibiendo la solidaridad de pueblos y gobiernos de nuestros hermanos. Correcto, así es. Eso más que contradicción es una aberración, y es un atropello absoluto a los derechos humanos de nuestros nacionales, porque ningún gobierno
puede arrogarse el derecho de negarle la entrada a los ciudadanos a su propio país. Así Por es. favor, sí, tenemos constitución y tenemos las leyes, y ahí está una violación más de las flagrantes y brutales violaciones a los derechos humanos que ha hecho esta administración. Y eso no puede ser, hombre, estamos en el siglo XXI y todavía nosotros estamos con estos cacicazgos y estos estilos de gobierno autoritarios que son obsoletos en el mundo y que además están superados prácticamente en todos los países. No podemos seguir con este estilo de gobierno feudal en donde 3, 4 se arrogan el derecho de ser los dueños del país y por lo tanto de desobedecer todas las leyes habidas y por haber. Desde la Constitución hasta todas las leyes están violadas constantemente desde el 2008, no es desde ahorita. Y obviamente esta pandemia nos ha venido a poner, ha venido a visibilizar aún más la barbarie del atropello que este gobierno está haciendo con los derechos humanos de los nicaragüenses, porque como dices vos, hay una especie, si lo ves en un análisis, por más frío que lo querrás hacer, hay una actitud vengativa, hay una actitud de odio hacia los grupos, porque simplemente los grupos se han dejado de pensar o no se han unido al redil y que ellos quieren que toda la gente, no se han unido al rebaño, que ellos quieren que toda la gente se una a su propio rebaño, y además de eso violentando los derechos más elementales como el derecho de vivir y entrar a tu patria en el momento en que te dé la gana, con la barbaridad que dejó entrar a todos los extranjeros habidos y por haber en plena pandemia, aumentando los riesgos de contaminación o de contagio en el país. Es decir, no existe un punto de vista en donde vos digas este gobierno está haciendo algo bueno, ni en la parte sanitaria, ni en la parte política. Es todo lo contrario, es una especie de soberbia, como decir, yo mando, yo hago lo que quiero porque yo soy el dueño de esta finca y de este rebaño. Si lo vemos así, pues parece una tontería, pero esa es la lectura que le das vos de la actitud de este antigobierno, antigobernanza. Aquí estamos nosotros ante una situación de absoluta y total falta de gobernanza o de ingobernabilidad, o como le queramos llamar. Muchas gracias, Mirna, por tu comparecencia en nuestro programa, por llevarnos luces, pues, ¿verdad?, alrededor de cómo podemos analizar estos temas y buscarle la solución. De verdad, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a ustedes, estimados y estimadas amigas que nos siguen constantemente en nuestra plataforma. Gracias a Notimat Radio, Notimat TV, que nos retransmite. Gracias a La Costeñísima, que también hace lo suyo allá para la región del Caribe Norte. Y gracias, mi abrazo fraterno siempre para nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Darío. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.